Hola, bienvenidos al webinar El éxito es la experiencia. En este webinar vamos a hablar de la importancia que tiene la experiencia de usuario en los procesos de transformación digital. Antes de nada, me gustaría presentarme. Yo soy Marta, soy diseñadora de experiencia de usuario e interfaces en Digital Wolf. Mi formación principal es como diseñadora gráfica. Luego me formé en, en términos de comunicación porque me gustaba la idea de combinar esta parte de diseño gráfico con elementos de comunicación, pero mi carrera profesional pues me he encontrado con oportunidades en las cuales he podido trabajar mucho en proyectos de diseño digital, en el entorno digital, y es por eso que pues, me empecé a especializar en este campo y actualmente pues, realmente me dedico a él al 100%. Considero que es importante que las empresas vendan productos, pero creo que lo más importante es que lo hagan aportando una experiencia única a los usuarios y que esta experiencia les acompañe durante todo el camino que estos siguen con el producto. Creo que si negocio y diseño se unen para crear experiencias centradas en las personas, es cuando realmente surgen productos de éxito y, y que realmente son útiles para los usuarios. Vale, vamos a hablar sobre tres conceptos base sobre los cuales expondremos y definiremos cómo conseguir estos procesos de transformación exitosos. El primero va a ser la experiencia de usuario. A continuación, expondremos el Customer Experience, la filosofía de diseño centrado en el usuario y, por último, cómo estos nos ayudarán a conseguir este proceso de transformación satisfactorio. La siguiente frase nos permite introducir esta exposición marcando ya cuáles son las bases principales para obtener estos procesos de transformación satisfactorios. El primero es que sin control no podemos definir cómo o planificar cómo va a ser esta transformación. Es necesario aplicar la experiencia de usuario para que la tecnología, todos estos elementos que facilitarán esta transformación digital, no conviertan a las personas y a los usuarios en meros espectadores, en meros representantes. Es necesario que nos centremos en cuáles son sus objetivos, sus necesidades y sus frustraciones para tener empatía y comprensión. Bien, el primer concepto que vamos a introducir es la experiencia de usuario, tal y como hemos visto. Es importante entender en términos generales qué es este concepto. Entonces, la definición de experiencia de usuario es básicamente, se basa en la interacción del usuario con un entorno o dispositivo y se focaliza en las emociones que el usuario tiene durante esta interacción. Entonces, es imposible entender un proceso de transformación digital sin aplicar los conceptos de experiencia de usuario. Tanto transformación digital como experiencia de usuario se centran en las personas. Por eso es necesario entender el contexto, los hábitos y las costumbres de los usuarios. De esta manera les ayudaremos a adaptarse a estas transiciones de una manera mucho más natural y sin generar frustraciones. Nuestros usuarios son usuarios que ya viven en un entorno digitalizado. En su día a día ya tienen muchos elementos que realmente les facilitan la realización de muchas tareas. Es por ello que también no debemos olvidar que es importante que todos estos procesos y todas esas facilidades también las encuentren en su entorno de trabajo. Pero todo ello como hemos comentado, se debe vehicular sobre una planificación, que es en lo que nos basamos, ¿no? La experiencia de usuario planifica estos procesos. Entonces, últimamente hemos podido ver diferentes webs, diferentes interfaces, las cuales son poco convencionales, pero también son muy poco funcionales. Esto se debe a que cada vez que se diseña una de estas interfaces, se realiza un proceso mental en el cual se planifica toda esta experiencia de usuario. Pero eso lo que implica es que el resultado final es menos legible y menos escaneable para el usuario, ya que no existe toda esta planificación previa. Es importante realizar toda esta planificación que se basa en estos entregables que muchas veces podemos considerar
un poco aburridos, que se basan en los user flows, los user journey, pues algún benchmark, ¿no? Diferentes tipos de procesos que podemos seguir y metodologías para planificar estas transformaciones. Entonces, es importante entender que si no planificamos todo este proceso, no tendremos un proceso exitoso. Para poder tener estos procesos que culminen en éxito, es necesario definir 3 conceptos básicos. El primero es entender cuál es el objetivo, tanto del producto como del negocio. Definir cuál es el principal y, si tenemos más de uno, priorizarlos. De esta manera crearemos una jerarquía, tanto a nivel conceptual como visual. Bien, una vez hayamos definido estos objetivos, se trata de plasmarlos en el diseño. Si estamos diseñando y se nos ocurre un componente que resulta muy visual para mostrar los últimos posts del blog, por ejemplo, pero nuestro objetivo es mostrar o potenciar que los usuarios se suscriban a nuestra newsletter, lo importante es crear digamos que el componente principal debe ser la creación de ese call to action para que estos usuarios se suscriban a la newsletter y no crear un componente que muestre muy visualmente los últimos posts del blog, porque cuando los usuarios accedan a la web, lo que van a hacer es ver esos últimos posts, pero no lo que queríamos, que era que se suscribieran a nuestra newsletter. Una vez hemos definido los objetivos, es necesario saber a quién nos dirigimos. Por ello, es necesario definir cuáles son nuestros usuarios y crear unas personas. Esto se realiza pues, a través de la creación de protopersonas o fichas persona, y nunca deben basarse en suposiciones. Siempre deben estar basadas en una investigación y a partir de la cual hemos creado unas hipótesis. Y debemos definir su edad, su sexo, sus objetivos. Sin esto, no sabremos a quién nos estamos dirigiendo y, en consecuencia, el producto probablemente no estará correctamente enfocado a nuestros usuarios. Una vez tenemos claros los objetivos y a quién nos dirigimos, es necesario conocer cuál es el proceso que van a seguir. Por ello es necesario manejar correctamente los procesos, y eso se hace a través también de esos aburridos entregables que hemos comentado, pues uno de ellos podría ser un flow. En este flow lo que definiremos es el proceso que siguen los usuarios hasta culminar con la acción que desean realizar o el objetivo que tenían con la web. Por ejemplo, en una ocasión estábamos rediseñando un flujo de registro. Durante ese rediseño teníamos la sensación de que realmente era un proceso muy largo, muy tedioso para nuestro usuario, pero no fue hasta que lo plasmamos y vimos realmente todos los pasos que debía seguir el usuario hasta completar ese registro cuando nos dimos cuenta de que realmente había muchos pasos. Y pudimos reenfocarlo para que ese usuario pudiera completar esas acciones en el menor tiempo posible y de la manera más satisfactoria. Entonces, una vez hemos puesto unas bases a partir de las cuales crear una buena experiencia de usuario, es necesario tener en cuenta que en estos procesos de transformación hay otra parte muy importante, y esta es el cliente. Bien, entonces entra en juego el Customer Experience, que es la experiencia de nuestro cliente. ¿Y qué es el Customer Experience? Básicamente, este término se refiere a la percepción que tienen nuestros clientes sobre nuestra marca. Y esta se valorará y se definirá en base a cómo interactúan estos usuarios en cada uno de los puntos que hemos definido como puntos clave dentro de nuestro Customer Journey. Bien, entonces, ¿cómo afecta la transformación digital a nuestra experiencia de cliente? Claramente, si nosotros como empresa estamos realizando una transformación de un entorno, podríamos considerar más analógico, a un entorno más digital, en nuestros procesos internos se van a realizar un seguido de cambios, modificaciones que a nivel interno deberemos acostumbrarnos y realizar de distinta forma. Esto tiene un impacto directo en las interfaces con las que interactuarán nuestros clientes. Y esto se traduce en Digital Customer Experience, que es la experiencia de nuestro cliente en el entorno digital. Entonces, este nuevo término que hemos introducido, la Digital Customer Experience,
¿Qué es? ¿De qué se trata? Bien, se trata, como hemos comentado anteriormente, de identificar y analizar los puntos clave y cuál es la experiencia de nuestro cliente durante el Customer Journey, pero teniendo en cuenta, sobre todo, que nuestro cliente actual no es nuestro cliente de ayer. Nuestro cliente actual es un cliente digitalizado, es un cliente formado digitalmente, es un cliente que espera eh, poder encontrar contenido personalizado en nuestros en nuestro site, en nuestros productos, y esto lo conseguiremos a través de los algoritmos y el machine learning que nos permitirán, pues, aportar esta experiencia a nuestros usuarios. Bien, entonces, los objetivos del Customer Experience, del Digital Customer Experience, son tres principalmente. Claramente, fidelizar a nuestro cliente creando engagement, y esto se traduce en beneficios y se consigue a través de una buena experiencia. Por otro lado, reducir la tasa de abandono, es decir, un cliente satisfecho es un cliente que se queda y no va a buscar ese mismo producto en nuestra competencia. Y por último, un cliente satisfecho se traduce en nuevas oportunidades, ya que este se convertirá en un embajador de marca que cuando comente, cuando esté en su entorno el día a día, probablemente comentará su experiencia con nuestra marca y de esta manera, pues con el conocido boca a boca, conseguiremos nuevos clientes. ¿Cuál es el desafío principal del Customer Experience, del Digital Customer Experience? Principalmente podemos considerar que son dos estos desafíos. El primero, realizar esa transformación. Esa transformación no va a ser igual de sencilla para todas las empresas. Pasar de una era más analógica a una era digital no es igual de sencillo para cualquier empresa. Y por otro lado, y probablemente una de las más complejas, es el conseguir una experiencia coherente 360. Eso es lo que encuentra, por ejemplo, un cliente que se dirige a una tienda, una Apple Store, y decide comprar un producto. Probablemente ese cliente se dirige a esa marca porque conoce es consciente de cuál va a ser la experiencia que va a tener desde el momento en que acceda a su web o a su tienda física hasta los momentos en que tal vez necesite servicios de postventa. Y eso es uno de los puntos clave más complejos de cuidar, de mantener y de crear esta buena experiencia, junto con este punto, esa transformación que debemos realizar, ¿no? Bien, entonces, tanto la experiencia de usuario como la experiencia de cliente se deben vehicular a través de la filosofía de diseño centrado en el usuario. ¿Qué es el diseño centrado en el usuario? Básicamente es una filosofía en la cual lo más importante es empatizar con el usuario para definir qué camino va a seguir y de esta manera entender sus expectativas, sus frustraciones y sus motivaciones para hacer que ese cambio, esa transformación, sea lo más sencilla y natural posible. Y eso se hace poniendo al usuario en el centro de todas las decisiones de diseño. Pero en este punto es fácil que estemos confundiendo la usabilidad con el diseño centrado en el usuario. Básicamente, el punto de inflexión se trata de que la usabilidad se puede considerar un producto usable en el momento en el que la experiencia de uso con ese producto es positiva. Pero eso no implica que sea un producto diseñado bajo filosofía diseño centrado en el usuario. Para que podamos considerar que un producto se ha realizado, se ha diseñado y conceptualizado bajo esa filosofía, debemos comprender que ese producto cumple con todas las expectativas y necesidades de nuestro usuario. Es decir, satisface las necesidades, el producto satisface las necesidades de este usuario. Entonces estaremos hablando de un diseño centrado en el usuario. Entonces, una vez sabemos qué es el diseño centrado en el usuario y cómo distinguirlo, debemos saber de qué se compone. ¿Cómo podemos conseguir que un producto sea un diseño centrado en el usuario? Bien, lo primero es especificar en qué contexto se va a utilizar, es decir, identificar los usuarios, por qué lo van a utilizar
cómo y dónde lo van a utilizar. De esa manera tendremos el contexto completo en el que usaremos el producto. Por otro lado, es necesario entender tanto los requisitos del usuario como los de negocio y así cumplir las expectativas de ambos. Y por otro lado, es muy importante entender que debemos desarrollar soluciones, pero que esto no se tratará de un proceso cerrado. Es decir, no propondremos una solución y ya dejaremos el producto como cerrado. Es necesario tomar decisiones, proponer soluciones y evaluarlas, de manera que esto se va a convertir en un proceso iterativo, en el cual será necesario evaluar los productos para comprobar si son viables. Entonces, el diseño centrado en el usuario, ¿cómo afecta en la transformación digital? Básicamente, tal y como hemos comentado, por un lado tenemos la parte de experiencia de usuario, en la cual trabajaremos cómo debe ser la experiencia del mismo. Por otro lado, sabemos que es importante tener en cuenta la experiencia de nuestro cliente. Si realmente como empresa queremos realizar esta transformación, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la experiencia de este. También hemos comentado que es importante que todo esto se enmarque dentro de una filosofía de diseño centrado en el usuario. Entonces, esta filosofía, ¿cómo va a afectar en toda esta transformación? Si ya hemos cuidado una experiencia de usuario y si ya sabemos que tenemos que cuidar la experiencia del cliente, ¿cómo puede afectar esta filosofía? Bien, esta filosofía va a afectar en el sentido de que si nosotros entendemos y empatizamos con nuestro usuario y sabemos qué es lo que quiere y para qué lo quiere, incluso dónde lo va a utilizar, pues probablemente realizaremos un diseño mucho más centrado en el mismo y, en consecuencia, conseguiremos un producto que se adapte a sus necesidades y los mismos usuarios se adapten a él de una manera mucho más rápida y natural. Una vez hemos definido los conceptos base de los que hemos hablado al principio, experiencia de usuario, Customer Experience y diseño centrado en el usuario, es necesario saber cómo aplicar estos y qué mentalidad debemos tener, cómo debemos aplicar todos estos conceptos para que nuestra transformación realmente culmine en un éxito. Bien, probablemente hayamos formado parte de procesos de transformación digital en nuestras empresas o sepamos de ejemplos en los que alguna empresa haya querido o haya realizado este cambio. Si este cambio no ha sido exitoso, lo más importante es, y la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿este proceso se ha centrado en sus clientes y en los usuarios? Ese es el primer punto. Si la respuesta es negativa, tenemos la respuesta al por qué este proceso no ha sido positivo o no ha culminado en éxito. Entonces, debemos ser conscientes para poder vehicular todo este cambio y para poder aplicar esos conceptos que hemos definido anteriormente, ya que simplemente con esos conceptos no conseguiremos realizar este cambio, es necesario realizar un cambio de mentalidad. Es necesario entender que estamos en un punto en el que estamos realizando un cambio de rumbo. Este cambio de rumbo es un cambio en el que debemos entender que hay que focalizar todos los esfuerzos y las soluciones en el factor humano. Debemos diagnosticar los problemas que tenemos en el presente, repensando los escenarios, pero con una visión de futuro. Esa visión prospectiva es la que nos dará las claves para crear esas experiencias diferenciadoras que nos den un valor añadido y refuercen nuestro pensamiento estratégico. Y este pensamiento estratégico se basa en el design thinking. Entonces, el design thinking es el encargado de que todos esos conceptos que hemos definido hasta el momento y de los cuales hemos puesto las bases se culminen en el éxito de nuestra transformación, ya que es la metodología que nos permitirá aplicarlas. Entonces, ¿qué es el design thinking? Básicamente es una metodología mediante la cual damos solución a los problemas. Y esta será la metodología mediante la cual deberemos aplicar todos los conceptos que hemos comentado anteriormente. ¿En qué se basa? Básicamente se basa en descomponer estos problemas que hemos planteado, los dividimos en partes pequeñas. A estas partes pequeñas las analizamos, les proponemos una solución
y incluso generamos nuevas problemáticas, nuevas incertidumbres en base a estas pequeñas partes. Se debe pensar sin límites y mayormente, si es posible, en equipo, de manera que haya gran diversidad de opiniones, diversidad de pensamiento. Es la manera de conseguir abrir el pensamiento y abrir estas soluciones que nos darán la respuesta a nuestros retos futuros. Es entonces cuando estaremos mucho más cerca de encontrar soluciones. Bien, esta manera de pensar, esta metodología, el design thinking, lo debemos hacer desde una mentalidad muchísimo más abierta de la que normalmente tenemos. Aquí es donde entran los 3 perfiles de persona que define Damian Hughes. Estos se basan en el primer grupo, que es el que básicamente ve lo que ha sucedido, debe preguntar lo que ha sucedido. El segundo, que es el que ve lo que sucede. Y el tercero, que es el que hace que las cosas sucedan. Este tercer grupo es donde debemos encontrarnos y donde se encuentra el liquid thinker, que es la persona proactiva, la que busca diferentes perspectivas y la que encuentra soluciones innovadoras. Entonces, dentro de esta diversidad que estamos comentando, dentro de la diversidad de personas que encontramos dentro de nuestros usuarios, dentro de nuestros trabajadores, es uno de los focos y es una de las cosas que debemos tener muy en cuenta, ya que nos encontramos en un mundo en el que hay gran diversidad de perfiles y debemos adaptarnos a cada una de estas esencias. Entonces, es necesario aplicar el pensamiento líquido para no aplicar siempre las mismas metodologías y las mismas herramientas, ya que cada problemática necesita ser abordada desde un punto de vista distinto. De hecho, Edward de Bono dice que el 90% de los errores se cometen debido a un pensamiento sólido. Este pensamiento sólido es el que no nos permite salir de nuestro marco mental. Es necesario salir de esta caja en la que nos encontramos, este marco que no nos deja ver diferentes maneras de solucionar pues, estas problemáticas o realizar estas transiciones. Para finalizar, me gustaría mostrar este diálogo de Alicia en el País de las Maravillas, el cual creo que ilustra muy bien el objetivo y al final el contenido de esta exposición, de este webinar, que al final es el hecho de que sin una meta clara no se pueden tomar decisiones correctas y que necesitamos de alguna manera tener este pensamiento líquido para poder abordar nuestros objetivos de una manera muchísimo más innovadora. Y bueno, espero que haya resultado interesante, que este webinar haya permitido adquirir unos conocimientos y a la vez abrir un poquito más esta visión. Ahora, pues, si tenéis alguna duda, encantados de responderla. Muchas gracias.